A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Buenas tardes, estamos al aire, 1:03 p.m. Tu programa Andrés Velázquez Contigo. Nos va a acompañar en los estudios de Radio Caracas Radio el diputado Américo de Gracia. Andrés se va a comunicar, vamos a comunicarnos con él vía telefónica ya que se encuentra en Guayana. Estamos llegando de haber acompañado en parte el recorrido fúnebre por nuestro compañero concejal metropolitano Fernando Albán, asesinado miserablemente por la dictadura en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. No sé si estamos en contacto ya con Andrés Velázquez. Aló, no lo tenemos todavía en el hilo telefónico. Se incorpora Américo de Gracia al estudio de Radio Caracas Radio. Queremos hacer llegar en primer lugar nuestra pesar a los familiares de Fernando y también la expresión de solidaridad con todos los compañeros del partido Primero Justicia, todos atravesando un terrible momento que no puede quedar como una muerte más. Buenas tardes, Américo. En espera de entrar en comunicación con Andrés. Buenas tardes, Trincado. Buenas tardes a todos los oyentes de Andrés Velázquez Contigo, los oyentes de Radio Caracas Radio, cuando son las 1:05 de la tarde en este programa Andrés Velázquez Contigo. Estamos haciendo contacto con Andrés Velázquez, que está desde Ciudad Guayana, donde también hay un epicentro de noticias. Venimos llegando en estos momentos del funeral pues de el amigo Fernando Albán, concejal metropolitano, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Iglesia Católica, activista cristiano, y que por supuesto ha conmocionado no solamente a la opinión pública nacional, sino también a la opinión pública internacional. Ayer hubo una sesión de cuerpo presente de Fernando Albán en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional, donde se hicieron presente todo el cuerpo diplomático que hace vida activa en Venezuela. Y por supuesto hoy en los actos fúnebres también se hicieron presente cada uno de estos embajadores de la Unión Europea, de Europa y de América Latina, presentes pues ante esta terrible tragedia que ocurre en Venezuela y que no podemos nosotros dejar pasar por alto. Esta es una situación absolutamente trágica. Y por supuesto yo quiero manifestar pues en este preámbulo que de parte nuestra, de parte de la causa R, ya como diputados, tanto Mariela Magallanes como Arnoldo Benítez, como José Prat, como Bolivia Suárez, Daniel Antequera, que son miembros de ese parlamento y que me acompañan también en ella, Ángel Álvarez, que también forma parte de este equipo, vamos a solicitar formalmente ante la plenaria y la directiva de la Asamblea Nacional dos cosas básicamente. Una, amparada pues en el artículo 19, 23, 43 y 240 de la Constitución, para una moción de censura a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. ¿Por qué Delcy Rodríguez y no otro funcionario? Porque Delcy Rodríguez, como vicepresidente, tiene adscrito al SEBIN a su dirección. De modo que ella es la corresponsable de esta tragedia, que
nos llama poderosamente la atención, y por eso nosotros, pues, teniendo o como tuvo en efecto el padre que tuvo y la muerte que tuvo el padre, debió haber asumido una actitud totalmente distinta el gobierno. Y vale la pena, sin ánimo de comparar, porque no hay punto de comparación entre Fernando Albarán y Fernando Albán. Y no hay punto de comparación entre Fernando Albán y Jorge Rodríguez padre, quien murió en manos de la DICIP en aquel momento. ¿Por qué no hay punto de comparación? Porque Jorge Rodríguez padre, quien muere en manos de funcionarios de la DICIP, objeto de una tortura, estaba arrestado, estaba detenido, estaba preso en los calabozos de la DICIP por el secuestro de William Niehaus, vale decir, por un acto delincuencial, por un acto criminal, por un acto que también en aquella oportunidad de los años 70 conmocionó a Venezuela y al mundo entero. Y el responsable de ese secuestro, sin lugar a dudas, porque eso quedó suficientemente demostrado luego en el tiempo y en el espacio, fue Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez padre. O sea, y Fernando Albán no es ningún delincuente. No está vinculado ni estuvo preso por un hecho delictivo. Es un preso de carácter estrictamente político. De modo que no hay punto de comparación, pero es bueno que nosotros hagamos entonces, amparados en la Constitución y fundamentalmente en el artículo 240 de la Constitución, la moción de censura contra Delcy Rodríguez. Eso es importante que lo hagamos indistintamente que el gobierno atienda o desatienda este hecho. Pero nos corresponde a nosotros como Asamblea Nacional, nos corresponde a la plenaria de la Asamblea Nacional hacer un acto en esta dirección para promover en efecto la justicia, justicia que por cierto está pidiendo también muchos gobiernos del mundo, entre otros el más duro, el más contundente ha sido el gobierno de España. Y no estoy hablando de cualquier gobierno, estoy hablando de un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que es un primer ministro de España, pero que a su vez es miembro del Partido Socialista Obrero Español, y que se tenía hasta este momento como una suerte de aliado del régimen de Nicolás Maduro. Y en ese mismo documento de España piden y solicitan abiertamente que se libere a todos los presos políticos de Venezuela sin condición alguna. Y eso es un hecho relevante que nosotros tenemos que poner sobre el tapete. De modo que la muerte del concejal Albán no puede quedar simplemente entre rezos, procesiones y honores, cosa que por supuesto nosotros conmemoramos, agradecemos en nombre de la sociedad venezolana, pero que no es suficiente ante un hecho tan abominable como el que está presenciando el pueblo de Venezuela con esto de la muerte del concejal Fernando. Y esto es importante entonces tenerlo. Y el segundo elemento, porque hice mención a dos elementos, el primer elemento, la moción de censura contra la vicepresidenta, y el segundo elemento es solicitarle a la mayoría de los países, estoy hablando de Estados Unidos, de España, de la Comunidad Económica Europea, de los que son miembros de la OEA, del Grupo de Lima, del Parlatino, del Parlamento Amazónico, a que se adhieran al documento que ha presentado el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina en la Corte Interamericana de Derecho, la Corte Penal Internacional, solicitando el juicio a Maduro por crímenes de lesa humanidad. De modo que un gesto
importantísimo de todos estos países que puedan adherirse al documento que ha levantado estos 3 países que acabo de mencionar: el gobierno colombiano presidido por Iván Duque, el gobierno de Chile de Piñera y el gobierno de Macri en Argentina. Por supuesto que ayudaría mucho a la causa de la libertad y de la reposición del Estado de Derecho y de la democracia y de la libertad en Venezuela. De modo que, dicho esto, pues no sé si tenemos ya a Andrés Velázquez. Estamos teniendo muchas dificultades. Sí, suena como si estuviera fuera de línea, es decir, tenemos problemas. Sí, en Guayana hay muchos problemas con la telefonía, no solamente celular, sino también de CanTV. La comunicación es cada día peor y es uno de los servicios que, por supuesto, más dificultades han tenido durante todos estos tiempos. Y además Andrés tenía particular interés en poder dirigirse a todos los oyentes, porque quería fijar posición, por supuesto, sobre el vil asesinato del concejal Fernando Albán, pero también quería referirse a situaciones que están viviéndose en este momento en el mundo de la protesta, en el mundo de las luchas que se están dando en Guayana y en otros puntos del país. Vamos a seguir intentando de todas maneras comunicarnos con él, pero yo te pediría, Américo, que nos hagas hasta ahora, en estos minutos que tenemos antes de llegar al primer corte, una visión, un balance de lo que tú estás viendo con respecto a lo sucedido con Fernando Albán. Es decir, vamos a permitir como sociedad, vamos a permitir que este sea un muerto más, uno más en la larga lista de muertos, porque, ojo, con Fernando estamos hablando ya del tercer preso político que muere en instalaciones del SEBIN, sin tomar en cuenta otros casos, pero digamos, detenidos por el SEBIN que fallecen en las sedes del SEBIN. Se trata del tercer caso, y en este caso un caso tan escabroso que el régimen, por mucho que intente disimular, hace poco se ha dirigido a la opinión pública Tarek William Saab, seguramente para insistir en la tesis del suicidio y lavarse las manos. Obviamente que para el lugar común, para la gente en la calle, Fernando fue asesinado. Sí, fíjense, ¿no? O sea, yo quisiera, para profundizar en este tema, y decía hace unos minutos que la muerte de Fernando no puede quedar simplemente en el hecho de celebrarle una misa, de rendirle los honores que se le rindió ayer en el Palacio Federal Legislativo, ni recordarlo como la figura que evidentemente fue dentro y fuera de su partido y dentro y fuera de su iglesia, que no es otra que la Iglesia Católica. Cosa que obviamente honra mucho a quien lo honra, pero que Venezuela también como pueblo exige más. Y yo quiero poner 2 ejemplos de cómo 2 hechos trágicos en el pasado latinoamericano, provocaron el derrocamiento de dictaduras, como el caso de Joaquín Chamorro, por ejemplo, en Nicaragua, que una vez asesinado, Joaquín Chamorro era el director del diario más importante, del diario de prensa más importante de Nicaragua, y una vez asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza, la dictadura se cayó, y se cayó porque todo el pueblo se unió en torno a un ideal que era salir de la dictadura de los Somoza en aquel entonces. Y por supuesto, el otro hecho que no puede pasar desapercibido y que también refleja que en torno a la muerte se concurrió todo un pueblo unido a él, fue el de Monseñor Romero en el caso de El Salvador. Y eso también yo lo quiero traer a colación en este caso con Fernando Albán. Yo creo que nosotros no podemos dejar pasar la muerte de Fernando Albán como una muerte más, como una estadística más del régimen, sino que
no solamente que hay dudas, bueno, tenemos ya la 1:18 de la tarde. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir en este y otros temas que son de interés nacional. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:19 de la tarde, tu programa Andrés Velázquez Contigo, en directo desde los estudios de Radio Caracas Radio. Luis Trincado quien les habla, ya a su lado en el estudio el diputado Américo de Gracia. Seguimos intentando comunicarnos vía telefónica con Andrés Velázquez, quien se encuentra en Guayana en estos momentos. No hay posibilidad por ahora de establecer el contacto telefónico. Américo, estábamos hablando de que no podemos permitir que esta muerte sea una más, y no es por privilegiar un caso, sino porque nunca ha quedado tan evidente algo tan atroz como lo sucedido en estos días. Sí. Fernando Albán regresaba de Nueva York, de formar parte de una comitiva venezolana que fue a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas un expediente por violación de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. No le dejaron ni siquiera abordar vehículo ni nada, sino que directamente en el aeropuerto de Maiquetía, recién llegado, se lo llevaron, no dieron explicaciones, estuvo todo un día absolutamente desaparecido. Luego pudo hacer una llamada a su esposa, no se tuvo más noticias, no permitieron contacto de abogados, y luego aparece la noticia de que se lanzó del 10º piso. Hay algunos casos que es pertinente, o algunos detalles que son pertinentes exponerlos ante la opinión pública y ante los micrófonos de Radio Caracas Radio. Uno de ellos es el hecho de su regreso de Estados Unidos y qué fue a hacer Fernando Albán a los Estados Unidos. Fue justamente hablar de la violación de los derechos humanos, nada más y nada menos que en la ONU, el mismo escenario donde horas antes había estado el señor Maduro hablando de sus peroratas. Y por supuesto esto es un pase de factura a Fernando y por supuesto al partido PJ. El segundo elemento que yo quisiera destacar es el hecho de el fiscal que general de la República que usurpa el cargo, Tarek William Saad, cuando adelanta opinión y juicio en relación a un evento tan trágico como este, de señalarlo de suicidio en las primeras de cambio, en evidente contradicción con el ministro Reverol, que por cierto uno dice que se lanzó del baño y otro dice que se lanzó de la sala de espera. Y obviamente que fue que lo lanzaron sin temor a equivocarnos. Pero yo quiero hacer este paréntesis porque cuando fue asesinado el padre de Jorge Rodríguez, o Jorge Rodríguez Padres, en los calabozos
de la entonces DC, que por cierto los policías que lo torturaron y lo asesinaron pagaron 20 años de cárcel, no los encubrieron. No salió el ministro Lepage diciendo murió de muerte natural, salió diciendo en las primeras de cambio que presuntamente había muerto de muerte natural, pero que se iban a hacer las averiguaciones pertinentes, como en efecto se hicieron las averiguaciones pertinentes y aparecieron los culpables. Aquí salieron ya a tapar el crimen, cosa que hace del evento homicida un evento mucho más grave, o sea, porque no solamente que murió en este caso el torturado, sino que simularon entonces un homicidio para tapar su crimen o el homicidio al que estaban ocultando. Pero también quiero darle la esperanza a este pueblo que una vez que este gobierno sea o este régimen caiga, este gobierno salga de Miraflores del poder, obviamente esos casos quedan abiertos como situación de lesa humanidad y que tiene también la posibilidad de que se identifiquen plenamente quiénes fueron los funcionarios que provocaron el homicidio, lo ejecutaron, y también quiénes son los autores intelectuales del mismo. De modo que esta muerte no puede quedar impune. Y una pregunta que me hacían ayer: ¿por qué el ensañamiento contra Primero Justicia? ¿De dónde viene el ensañamiento contra el partido Primero Justicia? Y el ensañamiento, si la memoria no nos traiciona, comienza una vez que Julio Borges en República Dominicana se niega a firmar el documento de la negociación que supuestamente se iba a firmar entonces en ese país, en República Dominicana y especialmente en Santo Domingo. De modo que ellos no le perdonan, los hermanos Rodríguez y este régimen, al partido Primero Justicia, no haber formado parte de esa comparsa y no haber calificado el acuerdo o esa sentada con la posible firma de un documento que seguramente iba a poner mucho peor la situación de postración en la que se encuentra lamentablemente el país hasta estos momentos. Y por eso queríamos también darle estos insumos a ustedes. Tenemos también otros temas que queremos abordar en este programa de 1 hora, cuando es la 1:26 de la tarde. Es el caso del cierre de Conatel del programa de Alonso Moleiro. Es el caso de lo que está ocurriendo en Guayana con las protestas laborales. Es el caso de lo que está ocurriendo en la troncal número 10 al sur del estado Bolívar, especialmente en el municipio Sifontes, con el cierre de la vía hacia Brasil. Es el caso de lo que tiene que ver también con la ley del arco minero del Orinoco que fue presentada el día martes pasado. Es el caso de que el día próximo 15 de octubre se está cumpliendo un año del fraude electoral que se le cometió al pueblo de Guayana, al pueblo de Bolívar, al robarle las elecciones a el gobernador legítimo y electo Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Y por supuesto hay otros casos que seguramente son de interés público nacional y que nosotros de alguna manera quisiéramos tratar a lo largo de este programa. Como vamos a estar ya en este momento en tiempo del próximo corte, nosotros vamos a seguir intentando comunicación con los invitados que teníamos previsto para hoy. Hay dificultades técnicas, telefónicas de todo tipo, y ya regresamos ahora después de este corte. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR
750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra transmisión a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:29 de la tarde de este miércoles 10 de octubre, tu programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que les llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general, a Wilitza Arcaya y a César González en los equipos. Selene Pérez hoy no ha podido asistir. Y tenemos problemas técnicos para conseguir comunicación. Estamos intentando de todas maneras entrevistar a Andrés Velázquez, que tiene mucho interés en comunicarse con nuestros oyentes. Américo, al mismo tiempo que se está desarrollando un caso tan grave como el de Fernando Albán, la dictadura no cesa en la arremetida contra todo tipo de libertades. Y viene una vez más a conculcar derechos inalienables como son el derecho de libertad de expresión y el derecho que tenemos los ciudadanos a la información. Ayer, Conatel, en un momento de verdad de luto para muchos sectores del país por lo sucedido, la trágica noticia, vienen y Conatel se presenta en Unión Radio y ordena el cierre del programa de Alonso Moleiro y de Stenif Olivares. Gente de palabra es el nombre del programa. Y una vez más, dos excelentes profesionales, dos excelentes periodistas, agudos, sagaces, libres, que no se autocensuran, son castigados y al mismo tiempo eso sirve para seguir presionando a una emisora que trata de sobrevivir con el máximo de libertad posible dentro de este cuadro general de represión. Y nos decimos, bueno, ¿quién mejor que tú, que tenías una emisora en Upata y Conatel no solamente te cerró el programa, sino que tengo entendido que fue el SEBIN también el que decomisó los equipos? Y estamos hablando de algo que sucedió hace años. Es decir, tenemos ya una escalada donde cada vez se cierra más la compuerta de la posibilidad de hablar a través de un micrófono. Sí, Luis, la situación de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en el país no es un hecho novedoso y solamente imputable a los años de Maduro. También tenemos que hablar de los años de Chávez, el cierre de Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión, el hecho mismo que recientemente hayan tenido que cerrar muchos periódicos en el país por falta de papel con un nombre que ofende nuestra memoria y nuestro gentilicio como miembros militantes activos de la causa R, que es la Corporación Alfredo Maneiro, que sin lugar a duda debe estar retorciéndose en la tumba
porque le pongan el nombre de una corporación que controla los insumos para la prensa libre a un hombre que era de por sí libertario por naturaleza. Pero que adicionalmente a eso le acaban de negar también el papel, por ejemplo, a uno de sus socios del Gran Polo Patriótico, que es en este caso el periódico de Tribuna Popular, que tampoco le han dado ni le pueden dar el insumo del papel, como en efecto. O sea, que en esta desbandada no se salva ni siquiera el Partido Comunista de Venezuela. Ni siquiera se salva el Partido Comunista de Venezuela. Y como bien tú acabas de decir, bueno, en mi caso, una emisora de más de 22 años de servicio, en el caso de Guayana, de Upata, la emisora especial 95.5 del Estado Bolívar, que también fue no solamente cerrada, no fue un programa, fue toda la radio y confiscado todos los equipos, o sea, no nos dejaron ni siquiera el teléfono para poder hacer una llamada telefónica, sino que se llevaron desde los discos hasta las computadoras, los transmisores, absolutamente todo. Esto es la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, es la naturaleza del régimen que nos ocupa ya casi 20 años de la historia contemporánea venezolana y que representa pues hoy una víctima más en la figura de Stenit Olivares y de, por supuesto, Alonso Moleiro, que son grandes amigos y que tenían en Unión Radio el programa de Gente de Palabra. Y así han ido cerrando, quitando pasaporte a periodistas, como el caso de Nelson Bocaranda, como el caso de otros periodistas que han tenido que huir del país o que le han negado incluso su salida, como el caso de César Miguel Rondón en su oportunidad, a él y a su familia, poder usar el pasaporte para poder incluso salir de vacaciones. El mismo caso de la emisora aquí en hermana de Radio Caracas Radio, en este mismo espacio, ¿cómo era que se llamaba la emisora que 92.9 la 92.9 FM, que fue otra víctima pues de esta situación y que por supuesto describe a grosso modo y a grandes rasgos la naturaleza del régimen que nosotros estamos enfrentando. Por eso, cada vez que nos preguntan cómo es que los venezolanos no hemos podido salir del régimen, sin duda que han habido equivocaciones, han habido errores y los hemos cometido y seguramente los vamos a seguir cometiendo para poder salir de la dictadura. Pero yo quiero también hacer la reflexión en voz alta de que no estamos peleando contra un gobierno cualquiera ni una dictadura cualquiera. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de Pablos Escobares al frente de organismos militares, al frente de tribunales supremos de justicia, de ministerios, de presidencia de la República, haciendo uso, por ejemplo, de la rampa presidencial para traficar con drogas al extremo que ya hay sobrinos presos en Nueva York. Todo eso nos da una naturaleza del régimen que hoy lamentablemente vivimos, pero que nosotros, sin lugar a dudas, no podemos perder ni la esperanza, ni podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo para empujar la carreta hacia un mejor porvenir como república. Y de hecho, parte de esa estrategia tiene que ser revitalizar la calle, y para eso incluso el esfuerzo que se hizo este 5 de octubre pasado, como se hizo hace un mes con el caso del paro nacional y como se está haciendo en la convocatoria a la huelga general, que son parte de las estrategias que estamos tratando de poner en el tablero para derrotar este régimen que ocupa a los venezolanos hoy, no solamente dentro del país, sino también fuera de él. Es bueno destacar que el viernes pasado, una convocatoria en la que muchos no creían, por la que no apostaban, porque corría el riesgo de, cuando tú llamas a la calle y a manifestar,
Obviamente, después de lo sucedido en el año 2017, ha quedado, primero se ha ido muchísima gente del país, y tú dices, movilizar a mucha gente en este momento es difícil, y sobre todo porque la escalada represiva sirvió, entre otras cosas, para aterrorizar enormemente al pueblo venezolano. Sin embargo, pudimos comprobar de grandes movilizaciones de trabajadores en ciudades donde además no se esperaba. No solamente el hecho de que aquí, en pleno centro de Caracas, en la Plaza Caracas, se llegara justo frente a las puertas, ante las puertas del Ministerio del Trabajo, en una protesta muy importante de muchos sectores de empleados públicos también, sino que en la ciudad de Cumaná, en Acarigua, en ciudades donde inclusive no había visto tantas movilizaciones de calle en el año 2017, hubo grandes movilizaciones. Vemos además que el sector laboral está en ebullición en todas partes. Y hablando de ebullición, hoy están sucediendo cosas en Guayana. Han sucedido en todos estos días. Ha habido paralizaciones de tráfico, ha habido manifestaciones de todo tipo, pero hay algunas informaciones que tú manejabas, Américo, en conversación con Andrés, que Andrés quería transmitir a través del programa, ya que es imposible por ahora la comunicación con él. Sería bueno adelantar algunas de las cosas que él te mencionaba, porque acabo de ver ahí de que acaban de montar un show por Venezolana de Televisión. No pudimos escucharlo porque estamos viendo simplemente la pantalla. Estaban hablando de ahí de la firma de un acuerdo previo entre algunos trabajadores en Sidor y en Alcázar. Sabemos que se trata de una ficción, y sería bueno explicar qué está sucediendo en estos momentos en Guayana, como en el resto del país. Sí, Guayana en este momento es lastimosamente una vitrina del desastre. Es prácticamente un desastre lo que está ocurriendo allí en todos los aspectos. Y yo quiero comenzar de menor a mayor, y es el caso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en San Miguel de Betania, kilómetro 52 de la troncal 10 vía Brasil, donde los indígenas pemones decidieron cerrar la vía principal hacia Brasil por falta de comida, y porque los precios de la comida que están llegando al sector son absolutamente inaccesibles y tienen condenado a los pueblos indígenas prácticamente a morir de hambre o a salir de sus propias comunidades y migrar hacia otras zonas, incluso el exterior, como el caso de Brasil, que han ido migrando centenares, no solamente de venezolanos, sino también de venezolanos indígenas que se han tenido que mudar a la zona por el hambre o la hambruna que los está atacando. Esto ha provocado también que el cierre, a su vez, hubo uno de las gandolas que producía o que transportaban la gasolina hacia el kilómetro 88 de Las Claritas se quedara sin combustible, y eso provocó entonces que en el sector del Granzón, o sea, prácticamente ya en el 88, también la comunidad saliera y protestara, en este caso capitaneadas, dirigidas por el sector sindical entre comillas. Cuando se habla de sindicatos en el caso de las minas, estamos hablando de pranes que dirigen estas operaciones para protestar por la falta de combustible. Pero esto es prácticamente lo que ocurre lamentablemente en este caso en Guayana. Uno por falta de comidas protestan, otros por falta de combustible que también protestan. Pero en el caso grueso de Guayana, y por lo que tú hacías mención con lo del acuerdo de Sidor, fíjense ustedes, hablan de un acuerdo de Sidor y de Benalún y de Alcázar, que son las industrias del aluminio y del hierro en el caso de Guayana, para tratar de calmar a el pueblo trabajador que está alebrestado. ¿Y por qué el pueblo de Guayana, y en especial los trabajadores de las empresas básicas, hoy están en la calle cerrando las autopistas? La primera cosa, por el sindicalismo vandálico que los representa,
que es un sindicalismo patronal, es un sindicalismo que está al servicio del régimen y que le fueron a vender la especie de que había que homologar a todos los trabajadores con un sueldo mínimo de 1.800 bolívares soberanos y que eso era suficiente para poder vivir, haciendo caso omiso a los tabuladores y a las conquistas laborales de más de 40 años que llevan los trabajadores de Guayana trajinando pues en esta idea de mejor calidad de vida y de mejores contrataciones colectivas. Esto se echó por tierra, eso echa por tierra, fíjense ustedes que no hablan de firmas de contrato colectivo, sino de acuerdos, porque los contratos colectivos en el caso de Guayana y del país feneció el tabulador, que es la clasificación de los trabajadores, porque ellos pretenden pagarles a todos por igual, pagarle a un bedel igual que a un maestro, pagarle a una enfermera igual que a un médico. Pero yo pregunto, ¿el sargento gana igual que el general? O sea, o a estos le dan un tratamiento distinto porque tienen las armas en sus manos. De modo que esta lucha que están dando hoy los trabajadores de Guayana son también parte de la vanguardia laboral que hay que reivindicar en este momento y que por supuesto no queda simplemente en una reivindicación de carácter económica, y es el reflejo y es la reflexión que nosotros tenemos que hacer para Guayana y para Venezuela. Muy importante esto, Américo, muy importante, porque creo que debes profundizar en el hecho de que para nosotros no se trata exclusivamente de andar peleando por un sueldo. Eso es correcto. Y Velázquez lo dice en un audio que ya está o va a comenzar a circular a partir de este momento, de que la lucha no puede quedar simplemente en la locha, sino que la lucha tiene que trascender a la locha para poder tener calidad de vida. Y no podemos tener calidad de vida mientras en Miraflores esté un gobierno como el de Nicolás Maduro, un gobierno que te priva de no tener transporte, un gobierno que te priva de no tener servicios públicos básicos, elementales, como el de la salud, el de la medicina, el de la comida, como ya vimos los Pemones trancando vías por falta de comida o por la hiperinflación, o por no tener servicio telefónico, o por no tener servicio de agua o de electricidad. Y los derechos de las libertades de todos los ciudadanos. Exactamente. Entonces, por eso la cosa no puede ser solo la locha, sino la lucha por todo y por mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los venezolanos dentro y fuera del país, para parar la diáspora, para parar la fuga de capital humano que se ha ido del país en búsqueda de un mínimo de estabilidad emocional e incluso familiar que le permita sobrevivir para tener una calidad de vida superior a la que hoy tenemos. Los que decidimos quedarnos en el país, tenemos que dar la cara para dar esa conquista. Y los que decidieron irse del país por esa situación, también tienen que ayudar al país y a Venezuela desde la trinchera donde se encuentren, desde el punto geográfico del planeta Tierra donde se encuentren, para poder superar también esta situación y salir del gobierno de Nicolás Maduro. 1:46 de la tarde, vamos al último corte del programa de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En Tripling con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo, aquí en directo de los estudios de Radio Caracas Radio, junto al diputado Américo de Gracia. Estoy leyendo a algunos oyentes que en el chat de YouTube de rcr.tv. Y Gillo dice, Gillo Leali dice, huelga, el cuento del lobo, ¿cuándo la huelga? Bueno, yo no sé si él está habituado o acostumbrado a cómo son las luchas sociales, sindicales y cómo son las luchas de los trabajadores, pero en todo caso, las huelgas sí que no se decretan, se van articulando, se van organizando, se van preparando hasta llegar a un momento donde un montón de sectores que al principio a lo mejor no lo consideraban como un método de lucha adecuado en ese momento, van confluyendo. Yo lo que quiero decirles es que insistentemente la causa R ha venido proponiendo la conformación de un movimiento que permita la conjunción y la organización de un método de lucha que es constitucional, absolutamente legítimo y para enfrentar a esta dictadura. Y por eso decimos que no basta con los movimientos que se limitan solamente a la búsqueda de un mejor salario o de una mejor condición de vida temporal, sino a una reivindicación absoluta para un cambio de situación, para un cambio para salir de este régimen. Es por eso que insistimos en ello y se van adelantando pasos que consideramos sumamente importantes. Les informo que desde el seno de la plataforma de conflicto, que ya lleva algunas semanas trabajando conjuntamente y al cual se van adheriendo muchos sectores que no son solamente sindicales, sino de la sociedad civil, de las iglesias, sectores sociales, asociaciones vecinales y grupos, se ha logrado, por ejemplo, retomar a través de un evento que tuvo lugar en el aula magna de la UCB hace poco, se convocó a una jornada de protestas a nivel nacional, con la sorpresa para muchos de que hubo manifestaciones y movilizaciones en 22 estados del país, en algunos estados inclusive con movilizaciones muy grandes como las que mencionamos anteriormente, como el caso de Cumaná, como el caso de Acarigua, como el caso de Caracas, sobre todo en algunos sectores del país donde no era habitual movilizaciones. Todas esas movilizaciones que tuvieron lugar el viernes pasado frente a las inspectorías del trabajo, también confluyeron en una convocatoria que se está organizando y que vamos a afinar para tener el 18 de octubre una gran movilización nacional en defensa de el rescate y la recuperación del hilo constitucional que ha sido violentado por esta dictadura. Es por eso que estamos pendientes a esos anuncios, que estemos pendientes a seguir trabajando en unión, la unión en la acción, Américo, que es lo que nosotros hemos venido proponiéndole al país. Claro, y es pertinente entonces, ya estamos llegando al final del programa, quedan escasamente 3 minutos y yo no quería dejar de pasar por alto varias cositas. Una es que la huelga o la plataforma de conflicto a nivel nacional lo que pretende también es vertebrar todas esas luchas que se están dando en el país, o en su gran mayoría, que se están dando de manera aislada, que se están dando los Pemones por un lado, los mineros del Granzón por otro lado, los trabajadores de Guayana por otro lado, los del Zulia por otro lado, los profesores universitarios, los que protestan por agua, por luz, los de la salud. O sea, tratar de unificar esa fuerza
en un solo movimiento para poder tener mejores resultados, porque, y por eso hablábamos de la lucha, no es solamente por la locha, sino por una tarea superior a todas estas que acabamos de mencionar y que describimos a lo largo también de este programa. El segundo elemento es que nos quieren volver a venir a engañar con esto de ir a votar con el tema de los concejales. Nosotros estamos opuestos a esta idea. La concejalía no resuelve un tema neurálgico, porque quien la está convocando también y de manera tasajeada, irresponsable, desmembrada de su elección primaria, que era la de alcaldes, y esto no tiene ni representa ningún valor máximo cuando quien la convoca es la Asamblea Nacional Constituyente y no han modificado las condiciones de tener un Consejo Nacional Electoral acorde con las exigencias democráticas del país, mucho menos la de una nueva constitución. Y con esto quisiera yo cerrar. Maduro ha necesitado una constitución distinta a la que ha tenido para mantenerse en el poder. No. ¿Para seguir haciendo los desastres que tiene? No. ¿Han necesitado eliminar la palabra propiedad privada de la Constitución para expropiar, para enajenar o para hacer lo que mejor les venga en gana, o para violentar incluso la autonomía de los gobiernos municipales o regionales o las autonomías universitarias? No. De manera que es importante que se diga esto, porque ya estamos llegando al final, que la constitución, el presentarse en una constitución también es un tema para nosotros prohibitivo, y que no significa quedarse de brazos cruzados, porque nosotros también hemos distinguido a lo largo de todo este programa que, y no de hoy, sino de todos los programas anteriores, es que nosotros hemos clasificado que no podemos ser entreguistas, que por el contrario estamos en la actitud de activista, activar para poder cambiar con la calle y para poder cambiar con una Venezuela bien vertebrada en función del cambio del gobierno que hoy necesitamos, y una línea de acción general que nos permita salir de la tragedia. Con esto damos punto final a este programa por el día de hoy. Nos veremos y nos escucharemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Desde el programa Andrés Velázquez contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.